¿Qué rumor escandaloso de tu escuela resultó ser cierto? El maestro de matemáticas siempre había llamado la atención por ser demasiado interesado en las chicas bonitas. No era raro escuchar rumores sobre que él ofrecía favores a cambio de mejores calificaciones, pero un día todo explotó. Un papá se enteró de que el maestro tenía una relación con su hija. Llegó hasta la escuela y no dudó en enfrentarlo a golpes. Claro que la policía fue llamada de inmediato y al investigar descubrieron un montón de cosas. Después de que la noticia salió en los medios, muchas más chicas se animaron a contar sus propias historias. La situación se volvió un escándalo que nadie esperaba. Una doble tragedia. En la secundaria donde estudié, a principios de los 2000, se desató una amenaza de bomba que causó bastante revuelo. Años después, una amiga me confió que ella fue quien hizo aquella denuncia falsa. En ese tiempo se rumoraba por ahí, pero jamás me animé a preguntarle, porque era una chica muy reservada y callada. Me reveló que solo buscaba evadir un examen. Y vaya que lo logró, pues nos mantuvieron afuera, en la pista durante todo el día, pero la historia no termina ahí. También corrió otro rumor, sin relación directa, acerca de un profesor, un hombre que supuestamente había abusado emocionalmente de una alumna a quien entrenaba para un deporte escolar. Resulta que esa alumna era la misma joven que había hecho la llamada falsa. La verdad salió a la luz porque la escuela tenía claro que ella había sido la autora de la broma de la bomba. Sin embargo, no la sancionaron, ya que tanto la escuela como la familia de la joven habían emprendido un proceso legal contra el profesor por su conducta inapropiada. Ella me contó toda esta historia sin mayor pesar, mientras compartíamos el desayuno en una cafetería como si fuera algo cotidiano. Resulta que nuestro profesor de ciencias, que estaba casado y era un verdadero idiota, estaba teniendo un romance con la profesora de lengua, quien era soltera y muy querida por todos. Cuando la escuela se enteró, reprendieron a ambos. El tipo hizo todo un escándalo en el pasillo, frente a toda nuestra clase, hasta que lo despidieron. Su esposa lo divorció y se fue con sus 2 hijos. La otra profesora, una mujer muy dulce pero solitaria, no sufrió tanto después del escándalo. Asumió su responsabilidad, aunque claramente quedó destrozada. Nunca volvió a casarse y así se mantuvo hasta que falleció. Escuché un rumor sobre una chica de último año, bastante imponente y bastante difícil de soportar, que supuestamente mantenía una relación con el profesor de ciencias, un hombre mayor con un encanto especial, al que todas las chicas admiraban. Al principio nadie le prestó atención, porque Jen no era alguien particularmente confiable. Jen se jactaba constantemente de sus encuentros íntimos. Hablaba de estar con compañeros, chicos que conocía por casualidad, hombres mayores, de lo que fuera. Siempre presumía de sus aventuras amorosas. La mayoría pensábamos que solo estaba fabricando historias. Pero más adelante, ese mismo año, el profesor fue sometido a una investigación y despedido por mantener una relación inapropiada con una estudiante. Fue él quien puso fin a la situación, y ella quien lo denunció. La dirección no reveló detalles, pero Jen, sin ningún reparo, lo dejó muy claro en la sala de estudio un día. Fue un golpe para todos, nadie lo esperaba. Lamentablemente, el rumor fui yo. Mi primo y yo compartimos las mismas escuelas y, como suele pasar con él, empezó a sembrar la idea de que yo atravesaba una crisis profunda, que por eso siempre usaba mangas largas o guantes. Mi papá tampoco era de mucha ayuda. Cada vez que necesitaba una excusa para evitar algo, le decía a la gente que tenía que vigilarme para que no me lastimara. Cuando desaparecí durante los exámenes finales del primer semestre del último año, mi primo corrió la voz de que estaba internada en un hospital mental. Contó que había intentado acabar con mi vida en el baño de niñas, y esa parte tristemente era cierta. Él aprendió esta estrategia de mi papá y se aseguró de que todo el colegio lo supiera. El rumor se dispersó en 3 versiones: a que realmente me había ido de este mundo en el campus y por eso nadie me veía ya. B, que mi papá había intentado hacerme daño, algo también cierto, y C, que nunca estuve en esa condición. Que la razón por la que algunos me vieron salir por la parte trasera de un patrullero era porque, supuestamente, intenté lastimar a otra persona. La verdad es que me llevaron de urgencia al hospital en una patrulla. Pues la escuela llamó al 911 y la policía llegó primero. Hasta hoy, algunos compañeros siguen creyendo que morí en último año. Cambié mi nombre después de graduarme, así que el hecho de que nadie hable ya de Marilyn le ha dado cierta credibilidad a esa versión. Tampoco ayuda que muchos recuerdan que era gemela y que mi hermana perdió la vida, lo que vuelve confuso aclarar que yo soy la gemela a la que el rumor hacía referencia. Ya abandoné la idea de explicar todo. En el fondo, que Marilyn parezca muerta me importa poco. Cuando estaba en la preparatoria, circulaba un rumor loco.
Decían que nuestro maestro de historia, el señor Daniels, había sido parte de una banda de rock. Al principio, nadie le creyó, todos pensaban que era puro chisme sin sentido. Pero un día, durante la semana de espíritu escolar, alguien logró convencerlo para que tocara la guitarra en el show de talentos del colegio, y vaya que se lució. De verdad, con toda la actitud, un solo impresionante, y hasta se voló el cabello como todo un rockstar. Resulta que sí, en los años 90 él había salido de gira con una banda y hasta tuvieron una canción que sonó en la radio, aunque no fue un éxito enorme. ¿Quién lo hubiera dicho? No es un rumor, más bien, una muestra de cómo han cambiado los tiempos. Soy un hombre de más de 50 años, y recuerdo claramente cuando en sexto grado, nuestra maestra nos contó algo que nos marcó para siempre. Nos habló de una niña que vivía en la calle, si tenía familia o no, nunca se aclaró. Lo que sí nos dijo fue que el personal de la escuela la conocía, pero siempre respetaron su privacidad y dignidad, sin hablar de su situación con nadie. Lo increíble es que la escuela la recibía muy temprano cada mañana para que pudiera asearse, darle de comer, incluso la dejaban lavar su ropa en el cuarto de lavandería de la escuela, y ahí mismo hacía sus tareas. Era como si la escuela la hubiese adoptado de verdad. Recuerdo perfectamente que la maestra rompió en llanto mientras nos contaba esa historia. Ese día, y esa maestra quedaron grabados para siempre en mi memoria. La directora de chicas y la profesora de educación física era lesbiana. En un colegio católico de los años 90, eso era algo que ni se podía mencionar. Todos lo sospechábamos, pero como nos caía bien, nadie decía nada. Años después, me la encontré en el restaurante cuando fui a comer con mi mamá. La vi con su pareja y, cuando la saludé, se notaba que estaba nerviosa, casi asustada. Jamás habría pensado en revelar su orientación. El amor es amor, punto. Pero me entristece que haya tenido que esconder quién era realmente. En su obituario la describieron como su amiga de toda la vida. Había escuchado que el director tenía un carácter violento. Varias personas que habían tratado con él me contaron que era terrible y que podía cambiar de personalidad en un instante. Yo siempre tuve la sensación de que se mostraba muy falso y superficial. De hecho, alguna vez alguien había colocado varios carteles por toda la escuela, tildándolo de malvado, falso y usando otras palabras fuertes. Después llegó lo peor. Fue detenido por descargar su ira de manera brutal sobre su propio hijo. Su familia consiguió una orden de restricción en su contra. Y como su hijo estudiaba en nuestra escuela, él jamás volvió a presentarse a trabajar. Oficialmente no lo despidieron hasta mucho tiempo después, pero en los hechos ya no estaba. Mi profesora de español de la secundaria organizó un viaje con el Club de Español a España durante el verano. La idea era que fuera una experiencia de inmersión lingüística para que todos mejoraran. Pero comenzaron a surgir rumores para el siguiente ciclo escolar. Se decía que ella los dejó desbordarse en fiestas hasta altas horas, e incluso acompañó a algunos a clubes nocturnos. Ella continuó con su trabajo como si nada, por lo que al principio todo quedó en simples habladurías sin confirmar. Sin embargo, se confirmó que todo era cierto, y eso no era lo peor. Se supo que permitió que los alumnos perdieran el control durante esas celebraciones. Uno de ellos llegó a buscar compañía en lugares poco recomendables, y lo más delicado fue que ella mantuvo una relación inapropiada con uno de los estudiantes próximo a graduarse. Al final, perdió su empleo y el asunto se convirtió en un escándalo de proporciones mayúsculas. De la cabeza, se me vienen varias historias. El jefe del departamento de inglés tuvo un romance con una o dos estudiantes hace como 10 años. Más de una vez se les vio intercambiar gestos de cariño en salones vacíos. Y aunque la gente lo sabía, nunca pasó nada, y él siguió en su trabajo como si nada. Nos burlábamos de él cuando escribía en la pizarra y un día explotó diciendo: "Eso fue hace siglos", como para defenderse ante toda la clase. Después hubo un triángulo amoroso entre dos profesores de inglés y una de las profesoras de español. Lo poquito que pudimos averiguar era como una pelea típica de escuela secundaria, con todos sus dramas y enredos infantiles. El maestro de taller, un hombre amable y tranquilo, sufrió una crisis nerviosa justo en medio de una clase. Resulta que alguien le puso una sustancia dañina en el café y empezó a revivir recuerdos traumáticos de su época en Vietnam, tanto que hasta volcó su buró. Se tomó el resto del año libre. Todos sabíamos quién había sido. El chico era un verdadero problema y años después me lo confesó cuando nos encontramos. El grupo de teatro y coro terminó en una reunión desenfrenada en el hotel durante el viaje de último año. Yo no estaba ahí, pero decían que lo planearon con semanas de anticipación.
quiénes iban en qué habitaciones y cómo mantener ocupados a los maestros. Estos, ya medio ebrios, se dieron cuenta y al interrumpir la ceremonia, uno de los muchachos advirtió que si pasaba algo, delatarían a los profesores por beber. Quedó un acuerdo implícito. El subdirector era un borracho tremendo. Siempre aparecía con pantalones de golf a cuadros que no combinaban con la camisa, la chaqueta arrugada y la corbata mal puesta. Un desastre ambulante y olía a vodka a kilómetros. A veces tenía que apoyarse en la pared para no caerse. Una chica con muchos problemas emocionales tuvo una pelea con él y le propinó un golpe en el rostro. El hombre cayó de espaldas y de su chaqueta se le cayó una botellita de plástico con alcohol. La escuela intentó tapar el asunto, pero la chica empezó a gritar apenas vio la botella y no dejó que se olvidara durante años. Resulta que una de las profesoras de coro tuvo un rollo con una de las cantantes principales de nuestra clase. No llegaron a tener una relación formal, pero él le mandaba mensajes por Snapchat y la amenazaba con no darle papeles principales si ella le contaba a alguien lo que le estaba enviando. ¿Qué era lo que le mandaba? Pues, ya se imaginan, y probablemente sea cierto. Por suerte, cuando el rumor llegó a los papás de la chica, ellos revisaron su teléfono antes de hablar con la escuela y consiguieron pruebas contra él. Después de eso, lo despidieron y nunca volvió a conseguir trabajo como maestro. Durante años, en nuestra secundaria circulaba un rumor constante. Decían que la razón por la que nuestra ciudad era tan tranquila y la escuela siempre destacaba, era porque aquí residían miembros de un cartel mexicano. Al parecer, ellos encargaban sus asuntos lejos de la zona, manteniendo la calma en el entorno. Mientras yo estudiaba ahí, la escuela recibió generosas donaciones que permitieron una remodelación total, incluso continuaron con mejoras tiempo después de que me fui. Ahora avancemos 8 años. A solo unas cuadras del hogar donde crecí, se realizó uno de los decomisos de sustancia ilícita más grandes en la historia del norte de California. Resultó que el cartel sí movía millones de dólares en sustancias prohibidas a través de nuestra ciudad. Y mientras todo eso ocurría, nosotros éramos considerados uno de los lugares más seguros del país. Increíble. Esta es una historia un poco larga y para evitar problemas no usaré nombres reales. Cuando tenía 16 años, había un chico, lo llamaremos Andy, conocido por ser algo extraño. Era verbalmente agresivo con la gente, dibujaba imágenes inapropiadas durante las clases y básicamente parecía disfrutar de construir toda su personalidad alrededor de ser el chico raro. Un día, algunos amigos y yo decidimos inventar un rumor absurdo para ver cómo reaccionaría. Sé que fue cruel, pero éramos adolescentes. En ese momento, el circo estaba en la ciudad. Esto es importante, porque fue el eje central del rumor. Durante la semana fuimos soltando la historia de que Andy había invitado a otro chico, digamos que se llamaba Dan, al circo como si fuera una cita, y que en algún momento, en los pasillos del lugar, le había hecho un acto íntimo mientras sonaba la música tema del circo. Era tan exagerado y fuera de todo sentido que ni esperábamos que alguien lo tomara en serio. Era más un experimento para medir qué tan lejos podía llegar nuestra audacia. Una semana después nos llaman a la oficina del director. Ya sabíamos que era por el cuento. Íbamos preparados para disculparnos, aceptar la regañina y dejar el tema atrás. Pero al entrar, notamos que la situación era mucho más seria. Estaba el consejero escolar y 2 profesores más junto al director. Siéntense, chicos, nos dijo. No estamos aquí para meternos en sus relaciones personales y no sabemos por qué Andy decidió contarles lo que pasó con Dan. Pero no pueden seguir difundiendo esto sin su consentimiento. No lo podíamos creer. ¿Cómo pudimos inventar algo que resultó ser verdad? Hasta hoy siento que, de alguna manera, creamos esta locura con solo tenerla en la cabeza. Corría el rumor de que el maestro de coro y teatro era gay. Algo que nunca había escuchado antes, ¿verdad? Pues sí, resultó que sí lo era, pero lo peor es que era un verdadero acosador. Lo arrestaron por hacer cuentas falsas en redes sociales para hablar con chicos de mi escuela secundaria. Yo no lo creía hasta que un día lo sacaron de su clase y nunca volvió. Al día siguiente salió en las noticias justo cuando lo arrestaban. Y desde entonces no he sabido nada más sobre él. Uno de los maestros de mi secundaria resultó ser un depredador infantil. Una vez estuvo de suplente en nuestra clase. Pero para eso nos hicieron caminar hasta su salón, que no era nuestra área habitual del colegio. Para muchos, era la primera y única vez que pisábamos ese lugar. Lo raro es que él había instalado cámaras en las 4 esquinas del aula, las cuales grababa todo el tiempo y veía la transmisión en vivo desde su escritorio. Esa situación nos puso nerviosos a todos en la clase, porque la sensación era muy extraña y hasta perturbadora. Más adelante ese mismo año, lo arrestaron.
Había intentado engañar por internet a un menor de edad que estudiaba en otra secundaria cercana. Cuando la policía allanó su casa, se hizo público que encontraron material ilegal en su computadora. Las semanas siguientes fueron muy difíciles. Los demás maestros de nuestra área estaban visiblemente afectadísimos y varios no podían evitar llorar a ratos. Las tareas desaparecieron casi por completo y muchos estudiantes se quedaron en casa, porque los padres fueron avisados inmediatamente. Los pocos que asistimos en realidad no hacíamos mucho aparte de hablar sobre lo ocurrido. Pasamos muchas horas en sesiones de lectura que más bien parecían mecanismos para mantenernos tranquilos. Fue una experiencia muy dura y angustiante para todos. En la secundaria, la directora de deportes era una señora bastante poco carismática. La apodaban la dominadora, como un juego con su nombre. Circulaba un rumor de que ella era lesbiana y violadora. Pero yo pensaba que solo era gente hablando mal por ser una adulta poco atractiva. Todo cambió cuando dos chicas se animaron a contar que ella las había agredido en el vestuario de mujeres después de las prácticas deportivas. Desde ese momento, el apodo ya no dio ni risa. Resulta que un grupo de jóvenes comenzó a reunir todas las pastillas que encontraban en sus casas, las colocaban en un recipiente y crearon un reto absurdo llamado tomar Skittles. La dinámica consistía en tomar un puñado al azar de ese montón y tragarlas durante la escuela. Yo pensaba que todo eso no era más que un rumor insólito, que nadie se atrevería a hacerlo por gusto. Pero todo cambió cuando un estudiante sufrió una reacción grave por el consumo en el colegio. En mi secundaria corría un rumor que todos sabían, pero nadie decía abiertamente. La profesora de educación física estaba teniendo relaciones con estudiantes, y lamentablemente era cierto. Una de las mamás descubrió lo que pasaba con su hijo y decidió denunciarla. Resultó que llevaba años involucrada con varios chicos. Al final, solo recibió una sanción mínima. Le revocaron la licencia para enseñar y ahora trabaja como agente inmobiliaria exitosa. La víctima logró llamar la atención a nivel nacional. Salió en un artículo de Rolling Stone y hasta en una entrevista con el Daily. Ese mismo año, a nuestro profesor de inglés lo despidieron a mitad del ciclo escolar. A los estudiantes les dijeron que era por problemas con sus certificados de enseñanza que no había completado. Pero en realidad estaba siendo inapropiado con estudiantes también. Fue contratado en otra escuela y lo atraparon nuevamente con varios chicos de 13 años. Algunos compañeros en nuestra escuela intentaron defenderlo. Pero yo sabía que él había estado enviando mensajes inapropiados a mis mejores amigas fuera de clase. Gracias a Dios, ahora está en la cárcel, pero todavía me molesta que los dos hicieron lo mismo. Abusaron de estudiantes menores, pero solo uno recibió un castigo verdadero y justo. En una escuela católica para jóvenes, se susurraba con fuerza un rumor sobre una maestra de 8º grado, casada, que se decía había entablado un vínculo inapropiado con el conserje, quien también mantenía un matrimonio. Al principio, parecía solo un comentario sin fundamento, pero con el tiempo se confirmó como una verdad dolorosa. Lo más perturbador fue que la maestra incluso utilizaba a los alumnos para enviarle mensajes al conserje durante las clases. Para que se hagan una idea, esa maestra era mi abuela y yo apenas cursaba 6º grado en esa época. Imaginen el caos interno, la desorientación, una profunda herida que marcó mi infancia, pero la historia no terminó ahí. El conserje decidió reclamar responsabilidad a mi abuela y a toda la escuela por conductas inapropiadas. La gravedad del asunto fue tal que, tras ese proceso, la institución enfrentó la quiebra y se vio obligada a cerrar sus puertas. Fue un verdadero torbellino que dejó cicatrices imborrables en quienes formábamos parte de ese mundo. A principios de los 90, corría un rumor en una escuela religiosa muy pequeña. Se decía que un estudiante de último año estaba involucrado sentimentalmente con la maestra de kinder, quien además estaba casada. La verdad fue otra: alcohol, sustancias y que él la dejó en estado. Ella perdió su trabajo, a él lo expulsaron y tuvo que completar el equivalente al bachillerato por fuera. Tras el nacimiento del bebé, ella se divorció y se mudó de la ciudad, sin que nadie supiera más de ella. En cuanto a él, no tengo idea qué fue de su vida después de graduarse. 4 años después, el rumor se extendió en una conocida universidad religiosa de normas sociales excesivamente estrictas. Decían que habían expulsado a varios estudiantes de primer año por mantener relaciones antes del matrimonio. La realidad era que casi un 30% de esos jóvenes fueron separados por haber tenido encuentros íntimos, o incluso por facilitar que otros los tuvieran. Hablamos de entre 300 y 400 estudiantes. Sí, yo estudié en esas instituciones ultra religiosas.
En mi escuela había un profesor de educación física al que todos conocíamos como el señor Fresa. Él siempre usaba unos shorts tan cortos que resultaban incómodos para todos. Corrían muchos rumores, pero nunca había nada confirmado. Después de graduarme, regresé a la escuela para trabajar como técnico de laboratorio. Para poder ser contratado, tuve que pasar un curso de capacitación en seguridad, y para mi sorpresa, quien estaba a cargo de esa capacitación era nada menos que el señor Fresa. Pasaron 2 años trabajando ahí y luego me cambié a otro ámbito laboral. Tiempo después me enteré de que el señor Fresa terminó en prisión, condenado por poseer y distribuir material inapropiado relacionado con niños. Irónicamente, la persona encargada de proteger a los jóvenes era justo de quien ellos debían protegerse. Cuando estaba en 9º grado, mi profesora de inglés tenía apenas 23 años y, para sorpresa de todos, se embarazó a propósito. ¿La razón? Para que los chicos dejaran de molestarla y coquetearle en clase. Siempre pensé que era solo un chisme que inventaban los chicos que más le tiraban los perros, porque no les gustaba que estuviera embarazada y ya no fuera la profe linda. Como cuando desprecian algo solo porque no pueden tenerlo. Pero todo cambió el día que la escuché en la oficina de la biblioteca, hablando con otra maestra. Ahí se estaba quejando, decía que no estaba lista para ser mamá tan joven, que lo único que la llevó a tener ese bebé fue para alejar a los estudiantes que no paraban de molestarla. Y para colmo, ni siquiera estaba segura de querer casarse con el papá. Fue uno de esos momentos en que todo lo que creías empieza a tener otro sentido. En la secundaria, a mediados de los 90, corría un rumor entre los jóvenes que decía que una de las profesoras de inglés y literatura había participado en películas para adultos cuando era estudiante universitaria. La mayoría pensaba que era una mentira total. Ella era muy religiosa, siempre vestía esos vestidos de mezclilla grandes que iban del cuello hasta los pies, muy comunes en Texas en esa época. Se veía súper formal, casi rígida, y se ponía muy nerviosa con los chicos revoltosos de la secundaria. Pero resultó ser cierto, y no solo eso, sino que hasta compartió escena con Ron Jeremy. Tuve la oportunidad de ver una copia de esa película, que era de mediados de los 80, una historia sobre animadoras que se iban de viaje en una casa rodante junto con un par de jugadores de fútbol americano, pasando momentos divertidos en el camino. Ron Jeremy interpretaba al entrenador de las animadoras. Incluso se quedaba atrás en ciertas escenas por alguna razón. La profesora aparecía como otra animadora, pero solo en una escena larga, en la que ella y Ron tenían un encuentro en su sala. No hubo un escándalo exagerado ni nada por el estilo. Ella siguió trabajando en la escuela unos años más y luego se mudó de ciudad. No fue despedida ni salió en las noticias. Los jóvenes que lo sabíamos simplemente lo guardamos como una anécdota curiosa. Por lo que sé, continuó su vida normalmente, enseñando en otra escuela. No sucedió en mi escuela, pero fue algo que pasó en mi pueblo y que se volvió un verdadero escándalo. La historia empezó con un rumor. Decían que un maestro muy querido iba a ser despedido por sospechas de conducta inapropiada relacionada con grooming. Ante esto, tanto los estudiantes como sus padres se organizaron y acudieron a la reunión del consejo escolar para defenderlo a capa y espada. Al principio parecían todos unidos en apoyar al maestro, y muchos estudiantes tomaban la palabra para hablar a favor de él. Sin embargo, poco a poco, a medida que más jóvenes contaban sus experiencias o lo que habían notado, los padres en la audiencia empezaron a entender que, en realidad, aquel profesor sí estaba mostrando señales claras de ese comportamiento problemático. Ya casi al final de la reunión, eran los propios padres quienes interrumpían y no dejaban que los estudiantes siguieran hablando. Finalmente, con la evidencia y el apoyo cambiado de lado, el maestro fue despedido. Fue un momento tenso, pero necesario para proteger a los chicos del pueblo. En la secundaria, tuve un profe de biología que se ganó la lotería, pero siguió enseñando como si nada. De verdad, era alguien muy genial. Por cierto, 2 de mis maestros se fueron juntos y jamás volvimos a verlos. ¡Viva el amor! Pero qué mal por la escuela. Ya que esto ha generado tanto interés, les cuento más. Uno era un hombre soltero y la otra, una mujer casada. Ella no se había divorciado cuando decidieron irse juntos. Esperaron a que terminara el verano y se fugaron. Se rumoraba que iban a Las Vegas. Pero en realidad se fueron al pueblo natal de él, que queda en un estado del norte de Estados Unidos. Tiempo después, ella logró divorciarse, se casaron oficialmente y, si la historia se repite, probablemente en algún momento se engañaron mutuamente. Regresando al profe de biología, aunque ganó la lotería, seguía usando la misma ropa y manejando el mismo coche de siempre.
pero tiempo después descubrimos que ese auto era el que usaba para llegar a una mansión enorme en un distrito escolar mucho más acomodado. Era un profesor genial, aunque un poco gruñón, y me enseñó a interpretar esos gráficos de rasgos genéticos. Gracias a él terminé amando la ciencia. En la preparatoria, el director estaba teniendo una aventura con su secretaria. Cuando la gente se enteró, los estudiantes empezaron a poner mensajes por todos lados sobre el tema. El apellido del director era Day y la secretaria se llamaba Rosie. Así que todos empezaron a decirle que tengas un día Rosie a modo de broma. Los jóvenes pintaron esa frase en las paredes de la escuela con aerosol. Y como era un pueblo pequeño, todo esto se volvió un verdadero espectáculo para los que lo presenciaban. Al final, el director terminó divorciándose y renunciando a su puesto. Ahora que lo pienso, me da mucha pena imaginar por lo que tuvo que pasar su esposa en ese momento. En mi último año de preparatoria, comenzó a correr un rumor sobre una chica que, al parecer, se veía obligada a vender su cuerpo y que deambulaba por las calles de la ciudad durante las noches. La veía en una de mis clases y siempre se quedaba dormida, con la cabeza recargada durante toda la sesión. Un grupo de nosotros decidió tomar 2 o 3 coches y recorrer la ciudad para ver si realmente podíamos encontrarla. Y sí, la vimos. Era una joven muy bonita, y el solo pensar que era apenas una niña que sufría la cruel explotación de seres sin alma todas las noches todavía me llena de una tristeza profunda. Nuestra profesora de español siempre se portaba horrible con un chico llamado Cory. Cory no era precisamente un santo, siempre metido en castigos dentro de la escuela, así que entendía por qué los directivos nunca le creían cuando decía que lo tenían de punto. Pero en clase la situación llegó a tal extremo que hasta algunos de nosotros terminamos defendiendo a Cory contra esta mujer. Era algo totalmente innecesario. Resulta que esta profesora había sido estudiante en prácticas con la mamá de Cory. Tuvieron un romance, pero ella terminó la relación y se casó con el papá de Cory y claro, así fue como llegó Cory. Más de 20 años después, esta maestra seguía acosándolo simplemente porque su aventura de aquel entonces no funcionó. En nuestro grupo de amigos había un chico que terminó revelando una naturaleza muy oscura, aunque técnicamente aún era menor de edad. Los rumores decían que se acercaba a niños mucho más pequeños que él. Era gemelo, y ambos formaban parte del grupo, así que llamaré a este chico gemelo AB. Los rumores sobre gemelo A comenzaron cuando la novia de gemelo B, el otro gemelo, que abiertamente detestaba a gemelo A, empezó a propagar ciertas historias. Todos estábamos convencidos de que ella las había fabricado, incluyendo acusaciones de que gemelo A había sometido a gemelo B y también a niños pequeños. Un par de años después, gemelo A terminó siendo detenido por haber cometido abusos contra sus propios hermanos menores. Le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial o algo muy similar. Ya cuando éramos adultos y yo me había distanciado por completo de aquella situación. Leí un artículo en el que decían que lo habían arrestado nuevamente, esta vez por estar en posesión de material ilegal. Todavía me pesa no haber creído a gemelo B cuando intentaba confirmar esos rumores. Sé que éramos jóvenes y nos faltaba experiencia, pero la verdad es que me duele profundamente haber llegado a pensar alguna vez que gemelo A podía ser mi amigo. A principios de los años 2000, uno de los profesores de idiomas de mi secundaria, por cuestiones de esta historia lo llamaremos, señor Smith, desapareció repentinamente. Los jóvenes comenzaron a tejer todo tipo de rumores. Decían que había sido detenido por diversas razones, desde estar bajo la influencia de sustancias, hasta comportarse de manera errática en la vía pública, e incluso por haber tenido un altercado con un agente policial. Sin embargo, cuando alguien preguntaba a otros profesores qué había ocurrido con el señor Smith, se mostraban molestos y simplemente decían que estaba enfermo. El asunto se calmó por un tiempo, hasta que una noche apareció como noticia principal en todas las televisoras locales. Yo estaba con unos amigos en un Applebee's cuando, de repente, lo vi en la pantalla del bar. Recuerdo que uno de mis amigos exclamó: "El señor Smith se metió en un lío bien serio". Resulta que había consumido varias sustancias y estaba muy alterado. Los vecinos le pidieron que bajara el volumen, pero él hizo caso omiso y, de algún modo, terminó encerrado fuera de su propia casa. Lo que complicó más las cosas fue que, al verlo golpear desesperadamente la puerta, un vecino decidió llamar a la policía. Cuando llegaron los oficiales, el señor Smith intentó enfrentarse a ellos y por eso fue detenido y acusado de varios cargos.